¿Cómo un emperador romano tomó la decisiva y arriesgada decisión de dividir un imperio que había gobernado el mundo conocido durante siglos? ¿Quién era Valentiniano y qué lo llevó a separar el imperio romano en dos entidades distintas, marcando un momento crucial en la historia de Europa? ¿Y cómo sus acciones y estrategias impactaron no solo en su tiempo, sino también en el curso de la historia occidental? Hola, bienvenidos a Tras la Invención. En este video, nos adentraremos en la época turbulenta y transformadora en la que vivió Valentiniano y exploraremos su ascenso al poder en un imperio plagado de desafíos internos y amenazas externas. Descubriremos las razones detrás de su decisión de dividir el imperio y cómo esta división afectó la estabilidad política, económica y militar tanto en Occidente como en Oriente. ¿Fue Valentiniano un líder visionario o un emperador que aceleró la caída de Roma? ¿Cuál fue su legado y cómo su reinado cambió la dinámica del poder en el mundo antiguo? Acompáñame en este fascinante recorrido por la vida de un emperador que tomó una de las decisiones más trascendentales de la antigüedad. Prepárate para una historia de poder, conflicto y legado que te mantendrá cautivado hasta el último minuto. Valentiniano también conocido como Flavius Valentinianus, nació en el año 321 después de Cristo en Cibalis, una ciudad ubicada en la provincia romana de Panonia, en la región que hoy corresponde a Croacia. Provenía de una familia militar de ascendencia pobre, pero con un linaje que había servido al ejército romano durante generaciones. Su padre, Gratian, era un oficial militar de bajo rango en el ejército romano y se cree que su abuelo paterno, también llamado Valentiniano, podría haber sido un oficial o soldado romano. Sin embargo, la familia de Valentiniano no tenía una posición de prominencia política o social antes de su ascenso al trono imperial. A pesar de sus humildes orígenes, Valentiniano demostró habilidades militares y de liderazgo desde una edad temprana, lo que eventualmente lo llevaría a alcanzar las más altas esferas del poder imperial romano. Antes de ascender al trono imperial, Valentiniano tuvo una destacada carrera militar en el ejército romano. Se unió al ejército siendo joven y rápidamente demostró habilidades excepcionales como soldado y comandante. Su carrera militar estuvo marcada por su valentía en el campo de batalla y su habilidad para liderar a sus tropas con éxito. Valentiniano sirvió en varias campañas militares bajo el emperador Constancio II, luchando contra las incursiones bárbaras en la frontera del Danubio y participando en conflictos en el este del Imperio Romano. Durante estos años, se ganó la reputación de ser un líder militar competente y disciplinado. Sus habilidades militares lo llevaron a ascender rápidamente en las filas del ejército, alcanzando el rango de comandante de una unidad de élite conocida como la Cholae Palatinae. Esta posición le proporcionó una sólida base de apoyo entre las tropas y le permitió establecerse como una figura prominente en la escena militar del Imperio Romano. El ascenso de Valentiniano al trono imperial en el año 364 después de Cristo estuvo marcado por una situación de crisis en el Imperio Romano. Tras la muerte del emperador Constancio II en ese mismo año, se desató una lucha por el poder entre diferentes facciones dentro del imperio. En este contexto de incertidumbre política, el ejército en Iliria proclamó a Valentiniano como emperador, reconociendo su liderazgo militar y su capacidad para mantener la estabilidad en la región. Valentiniano aceptó la proclamación y asumió el título de emperador en Sirmio, en la provincia de Panonia, actualmente parte de Serbia, el 28 de marzo de 364 después de Cristo. Su ascenso al trono se vio como una respuesta a la necesidad de un líder fuerte y capaz de hacer frente a las amenazas externas e internas que enfrentaba el imperio en ese momento. La elección de Valentiniano como emperador fue respaldada por su reputación como un exitoso comandante militar y por su experiencia en la gestión de asuntos militares y administrativos. Su ascenso al trono marcó el inicio de un periodo de estabilidad relativa en el Imperio Romano Occidental, aunque también estuvo marcado por desafíos continuos, como las incursiones bárbaras y las luchas por el poder dentro del propio imperio. Como emperador, Valentiniano implementó una serie de políticas y acciones destinadas a fortalecer el Imperio Romano y mantener la estabilidad interna y externa. Valentiniano implementó una serie de reformas militares significativas para fortalecer las fuerzas armadas romanas y mejorar su capacidad defensiva. Estas reformas fueron esenciales para hacer frente a las crecientes amenazas bárbaras en las fronteras del imperio y para mantener la estabilidad interna.
Valentiniano se esforzó por reclutar soldados leales y bien entrenados para fortalecer el ejército romano. Se promovió el reclutamiento de ciudadanos romanos comprometidos con el servicio militar, así como de soldados de las provincias leales al imperio. Además, se prestó atención a mejorar la calidad del entrenamiento de los soldados para garantizar que estuvieran bien preparados para enfrentar las amenazas en el campo de batalla. Valentiniano se ocupó de mejorar la logística militares, lo que incluyó el suministro de alimentos, armas, municiones y equipo a las tropas desplegadas en las fronteras. Mejorar la infraestructura de transporte y comunicación también fue crucial para facilitar el movimiento rápido de las tropas y el intercambio de información entre las diferentes regiones del imperio. Se llevaron a cabo reformas en la organización y la estructura del ejército romano para hacerlo más eficiente y adaptable a las necesidades cambiantes del imperio. Se establecieron unidades especializadas, como la caballería pesada y la infantería ligera, para abordar diferentes tipos de amenazas en el campo de batalla. Además, se revisaron las tácticas y estrategias militares para hacer frente a las tácticas de guerra de los pueblos bárbaros. Valentiniano prestó especial atención a la construcción y fortificación de las fronteras del imperio para protegerlas de las invasiones bárbaras. Se construyeron y reforzaron fortalezas y murallas a lo largo de las fronteras para servir como líneas de defensa contra las incursiones enemigas. Estas fortificaciones no solo proporcionaron protección física, sino que también actuaron como puntos de apoyo estratégicos para las operaciones militares romanas. Valentiniano consciente de las constantes amenazas que representaban los pueblos bárbaros para las fronteras del Imperio Romano, dedicó una gran parte de sus recursos y esfuerzos a fortificar y defender eficazmente estas regiones. Valentiniano aumentó el número de tropas estacionadas en las fronteras, reforzando las guarniciones para hacer frente a las incursiones bárbaras. Estas guarniciones, compuestas por soldados bien entrenados y equipados, se desplegaron estratégicamente a lo largo de las fronteras para garantizar una presencia militar constante y disuadir posibles ataques enemigos. Bajo el mandato de Valentiniano, se llevaron a cabo extensos proyectos de construcción de fortificaciones a lo largo de las fronteras del imperio. Estas incluían murallas, fortalezas, torres de vigilancia y fosos defensivos, diseñados para proporcionar una línea sólida de defensa contra las incursiones bárbaras. La construcción de estas fortificaciones fue supervisada personalmente por Valentiniano, quien reconocía la importancia estratégica de proteger las fronteras del imperio. Valentiniano invirtió en la mejora de la infraestructura defensiva existente, reparando y fortaleciendo las estructuras defensivas deterioradas y construyendo nuevas donde fuera necesario. Se utilizaron técnicas avanzadas de ingeniería y arquitectura para garantizar la solidez y la efectividad de estas fortificaciones, que servían como primera línea de defensa contra las incursiones enemigas. Se establecieron sistemas de vigilancia a lo largo de las fronteras para detectar y alertar sobre posibles incursiones bárbaras. Patrullas fronterizas, torres de vigilancia y puestos de avanzada se utilizaron para monitorear el movimiento de los enemigos y proporcionar una respuesta rápida en caso de un ataque inminente. En conjunto, estas medidas de defensa de fronteras implementadas por Valentiniano fueron cruciales para proteger las provincias romanas de las invasiones bárbaras y mantener la seguridad y estabilidad del Imperio Romano durante su reinado. Su enfoque en la construcción de fortificaciones defensivas y el reforzamiento de las guarniciones fronterizas ayudó a contener las amenazas externas y a preservar la integridad territorial del imperio. Valentiniano se destacó por su enfoque en mejorar la administración del Imperio Romano, implementando diversas medidas destinadas a promover la eficiencia y la transparencia en la gestión gubernamental. Consciente de los efectos perjudiciales de la corrupción en la administración pública, Valentiniano emprendió medidas para combatirla. Implementó políticas y procedimientos para identificar y castigar a los funcionarios corruptos, estableciendo mecanismos de supervisión y control más estrictos en la gestión de los asuntos gubernamentales. Además, promovió la transparencia en la rendición de cuentas y en el manejo de los recursos estatales para prevenir prácticas corruptas. Valentiniano se esforzó por garantizar que la justicia y la equidad prevalecieran en la aplicación de las leyes dentro del imperio. Apoyó la reforma del sistema judicial para garantizar que los juicios fueran imparciales y justos y que los ciudadanos recibieran un trato equitativo ante la ley.
Además, promulgó leyes destinadas a proteger los derechos de los más vulnerables y a garantizar el acceso igualitario a la justicia para todos los ciudadanos, independientemente de su estatus social o riqueza. Valentiniano introdujo reformas administrativas destinadas a modernizar la estructura gubernamental y mejorar la eficiencia en la prestación de servicios públicos. Esto incluyó la reorganización de los departamentos gubernamentales, la estandarización de los procedimientos administrativos y la promoción del uso de tecnologías avanzadas para la gestión de registros y la comunicación oficial. Estas medidas ayudaron a agilizar la toma de decisiones y a optimizar el funcionamiento de la administración imperial. La promoción del cristianismo por parte de Valentiniano marcó un cambio significativo en la política religiosa del Imperio Romano durante su reinado. Aunque él mismo era de origen pagano, adoptó una postura favorable hacia el cristianismo y contribuyó a su tolerancia y crecimiento dentro del imperio. Valentiniano adoptó una política de tolerancia religiosa, que contrastaba con la persecución ocasional que habían experimentado los cristianos en épocas anteriores. Reconoció la diversidad religiosa dentro del imperio y garantizó la libertad de culto para los cristianos, permitiéndoles practicar su fe sin temor a la persecución por parte del Estado. Valentiniano otorgó una serie de privilegios y beneficios a la Iglesia cristiana. Esto incluyó exenciones fiscales y otras ventajas materiales para las comunidades cristianas, así como el reconocimiento oficial de la Iglesia como una institución legítima dentro del imperio. Estas medidas contribuyeron a fortalecer la posición y la influencia de la Iglesia en la sociedad romana. Valentiniano proporcionó apoyo financiero y político para la construcción de iglesias y la expansión de la infraestructura religiosa cristiana en todo el imperio. Esto incluyó la financiación de proyectos de construcción de iglesias, la donación de terrenos para la edificación de templos cristianos y el patrocinio de obras de caridad y obras sociales llevadas a cabo por la Iglesia. Valentiniano promovió activamente la difusión de la fe cristiana entre la población del imperio. Apoyó las misiones cristianas y la evangelización, alentando a los líderes religiosos y a los creyentes a compartir su fe con otros y atraer nuevos conversos al cristianismo. Esta promoción activa de la fe cristiana contribuyó al crecimiento y la expansión de la comunidad cristiana en el mundo romano. La división del Imperio Romano por parte de Valentiniano fue una medida crucial que tuvo importantes implicaciones políticas y administrativas. La vasta extensión territorial del Imperio Romano, que se extendía desde las Islas Británicas en el oeste hasta las tierras de Mesopotamia en el este, representaba un desafío significativo para la administración y el gobierno eficaz. Valentiniano al asumir el trono en 364 después de Cristo, se encontró ante la difícil tarea de mantener la cohesión y la estabilidad en un imperio tan vasto y diverso. Ante estos desafíos políticos y administrativos, la división del imperio surgió como una solución estratégica. El Imperio Romano abarcaba una amplia gama de regiones geográficas y culturas diversas, desde las provincias occidentales de Europa hasta las provincias orientales del Medio Oriente. Gobernar eficazmente este vasto territorio requería una administración centralizada y eficiente que pudiera abordar las necesidades y preocupaciones específicas de cada región. En una era anterior a la tecnología moderna de comunicación y transporte, la coordinación y la comunicación entre las provincias distantes eran difíciles. La transmisión de órdenes, la recaudación de impuestos y la respuesta a las crisis podían retrasarse debido a las largas distancias y las infraestructuras de comunicación limitadas. El mantenimiento de la seguridad y la defensa del imperio contra las invasiones bárbaras representaba un desafío constante. La presencia de enemigos externos, como los pueblos germánicos y los persas sasánidas en las fronteras, exigía una respuesta militar rápida y eficaz. Ante estos desafíos, Valentiniano reconoció la necesidad de una administración más eficiente y descentralizada. La división del imperio permitiría delegar responsabilidades a un cogobernante en la parte oriental, lo que agilizaría la toma de decisiones y la respuesta a los problemas locales. La división territorial del Imperio Romano entre Valentiniano y su hermano Valente se llevó a cabo en términos geográficos, dividiendo el vasto territorio en dos partes principales, la parte occidental y la parte oriental. Valentiniano asumió el control de la parte occidental del imperio,
que incluía regiones como Galia, moderna Francia, Hispania, moderna España, Italia y África del Norte. Estas provincias eran de vital importancia estratégica y económica para el imperio, con ciudades como Roma y Mediolanum, Milán, como centros administrativos y culturales. Por otro lado, Valente gobernaba la parte oriental del imperio, que abarcaba regiones como Grecia, Anatolia, moderna Turquía, Siria y Egipto. Esta región era conocida por su riqueza cultural y su importancia económica, con ciudades como Constantinopla, la moderna Estambul, emergiendo como centros comerciales y políticos clave. La división territorial tenía como objetivo principal descentralizar el poder y mejorar la eficiencia administrativa al permitir que cada cogobernante se enfocara en las necesidades específicas de su región. Sin embargo, esta división también reflejaba las diferencias culturales, económicas y políticas entre el este y el oeste del imperio, así como las realidades geográficas y estratégicas de la época. Aunque la división del imperio buscaba mejorar la gobernanza y la estabilidad, también creó una separación cada vez más pronunciada entre el este y el oeste, lo que eventualmente contribuyó al declive y la fragmentación del imperio en los siglos posteriores. La autonomía política otorgada a Valentiniano y a su hermano Valente como coemperadores del Imperio Romano permitía que cada uno de ellos gobernara su parte del imperio de manera relativamente independiente. Cada emperador tenía autoridad para promulgar leyes y decretos dentro de su propia parte del imperio. Esto significaba que podían establecer normas legales y regulaciones específicas adaptadas a las necesidades y circunstancias de sus respectivas regiones. Valentiniano y Valente tenían control sobre la recaudación de impuestos en sus territorios respectivos. Esto les permitía gestionar los recursos financieros y económicos de manera independiente y utilizar los ingresos para financiar proyectos locales, mantener el ejército y administrar la burocracia imperial. Cada emperador tenía la autoridad para tomar decisiones militares dentro de su parte del imperio. Esto incluía el despliegue de tropas, la defensa de las fronteras y la gestión de conflictos militares regionales. Aunque se esperaba cierta coordinación en asuntos militares, cada emperador tenía la libertad de responder a las amenazas y desafíos militares de manera independiente. Valentiniano y Valente tenían competencia en asuntos internos dentro de sus respectivas jurisdicciones. Esto implicaba la gestión de la administración civil, la justicia, la infraestructura y otros aspectos de la vida cotidiana de sus súbditos. Aunque se esperaba que los coemperadores colaboraran en cuestiones de interés común, como la defensa del imperio contra invasiones extranjeras o la coordinación de políticas económicas, la autonomía política les brindaba un grado significativo de independencia en la toma de decisiones. Esta estructura de gobierno reflejaba la necesidad de adaptarse a las realidades geográficas, culturales y políticas de un imperio tan vasto y diverso como el romano. Los desafíos y tensiones derivados de la división del Imperio Romano entre Valentiniano y su hermano Valente eran significativos y afectaban diversos aspectos de la gobernanza imperial. La distancia física entre las dos mitades del imperio, así como las limitaciones en las comunicaciones y los sistemas de transporte de la época, dificultaban la comunicación rápida y eficiente entre Valentiniano en Occidente y Valente en Oriente. Esto hacía que la coordinación de acciones conjuntas frente a amenazas externas, como invasiones bárbaras o incursiones de otros imperios, fuera problemática. Aunque compartían el título de emperador, los intereses y prioridades de Valentiniano y Valente podían no alinearse completamente. Cada uno estaba más preocupado por los asuntos en su propio territorio y podía priorizar políticas y acciones que beneficiaran a su parte del imperio, lo que a veces generaba tensiones y conflictos. La división del imperio también creó un terreno propicio para rivalidades políticas y ambiciones personales entre los funcionarios y las élites de cada mitad. Los gobernadores provinciales, generales y otros líderes podían alinearse con uno u otro emperador en busca de apoyo y favoritismo, lo que podía generar conflictos internos y debilitar la estabilidad del imperio. La falta de una respuesta militar coordinada ante las invasiones bárbaras representaba una debilidad significativa para el imperio dividido. Los pueblos bárbaros, como los visigodos, vándalos y hunos, aprovechaban estas divisiones para lanzar ataques contra las fronteras imperiales, lo que ponía a prueba la capacidad de defensa de cada mitad del imperio por separado. En resumen, aunque la división del imperio romano entre Valentiniano y Valente tenía como objetivo mejorar la administración y la defensa del imperio,
también generaba desafíos significativos en términos de comunicación, coordinación y cohesión política. Estos desafíos contribuyeron a la complejidad y la inestabilidad del periodo y, en última instancia, jugaron un papel en el declive del Imperio Romano en el siglo V después de Cristo. El legado de la división del Imperio Romano por parte de Valentiniano y es significativo en varios aspectos. La división del imperio entre Valentiniano y su hermano Valente estableció un precedente para la gobernanza dividida del territorio romano. Este modelo de gobierno dividido se repetiría en los años siguientes con otros emperadores, como Teodosio I, quien dividió el imperio entre sus hijos Arcadio y Honorio en 395 después de Cristo. Esta división política contribuyó a la fragmentación gradual del imperio, al dividir el imperio valentiniano, y contribuyó a la fragmentación del poder centralizado en Roma. Con dos emperadores gobernando territorios separados, la autoridad imperial se debilitó y la cohesión del imperio se vio comprometida. Esto facilitó la emergencia de autoridades regionales más autónomas y contribuyó al proceso de descentralización del poder en el imperio. La división del imperio también debilitó la capacidad de defensa del territorio romano frente a las incursiones bárbaras y otras amenazas externas. La falta de una autoridad centralizada dificultaba la coordinación militar y la respuesta efectiva a los ataques en las fronteras del imperio, lo que dejaba a las provincias expuestas a invasiones y saqueos. La división del imperio por Valentiniano y sentó las bases para el posterior colapso del imperio romano en el occidente en el siglo V después de Cristo. La fragmentación política, la debilidad militar y otros factores contribuyeron al declive y la desintegración del poder imperial romano, lo que eventualmente condujo a la caída del Imperio Occidental en manos de los bárbaros y la posterior consolidación del Imperio Oriental como el Imperio Romano de Oriente, o Bizancio. En resumen, la división del Imperio Romano por parte de Valentiniano y tuvo un impacto duradero en la historia europea, sentando las bases para la fragmentación política y el posterior colapso del poder imperial romano en el Occidente. Este evento marcó el inicio de una nueva era en la historia europea, con la caída del Imperio Romano y el surgimiento de nuevas potencias y estructuras políticas en la región. Valentiniano I gobernó la parte occidental del Imperio Romano, mientras que su hermano Valente gobernaba la parte oriental. Aunque compartían el título de emperador, sus relaciones y las relaciones entre las dos mitades del imperio no siempre fueron armoniosas. Si bien es cierto que Valentiniano y Valente tenían una responsabilidad compartida en la administración del imperio, también había competencia y rivalidad entre ellos. Aunque estaban unidos por lazos familiares, sus intereses políticos y militares a menudo entraban en conflicto. Esto se evidenció en ocasiones en disputas territoriales y en la lucha por el control de recursos y posiciones estratégicas. Además de las tensiones políticas, también había diferencias culturales y políticas entre el este y el oeste del imperio. La parte oriental, con su capital en Constantinopla, estaba más influenciada por la cultura griega y oriental, mientras que la parte occidental mantenía una identidad más arraigada en la tradición romana. Estas diferencias a menudo generaban desconfianza y dificultades en la comunicación y la cooperación entre las dos mitades del imperio. Para mantener la estabilidad y asegurar alianzas políticas, Valentiniano y Valente recurrieron a matrimonios políticos con otras familias aristocráticas y dinastías. Estos matrimonios eran a menudo utilizados como herramientas diplomáticas para fortalecer la posición del imperio frente a amenazas externas y para garantizar la lealtad de las élites locales. A pesar de sus diferencias y rivalidades, Valentiniano y Valente enfrentaron desafíos comunes, como las invasiones bárbaras en las fronteras del imperio y las tensiones con el poderoso imperio sasánida en el este. En momentos de crisis, a menudo tenían que colaborar y coordinar sus acciones para defender el imperio de las amenazas externas. Valentiniano I murió en el año 375 después de Cristo mientras se encontraba en una campaña militar en la región de Panonia, actual Hungría. Su muerte se debió a causas naturales, aunque algunos relatos sugieren que fue asesinado por su propia guardia, posiblemente como resultado de conspiraciones políticas o rivalidades internas en el ejército. El reinado de Valentiniano I dejó un impacto significativo en la historia del Imperio Romano por varias razones. Valentiniano implementó importantes reformas en el ejército romano, fortaleciendo la disciplina y la organización militar. Estas reformas contribuyeron a mejorar la capacidad defensiva del imperio frente a las amenazas bárbaras en las fronteras.
La división del Imperio Romano entre Valentiniano y su hermano Valente sentó un precedente importante que influiría en la estructura política del imperio en los siglos posteriores. Esta división reflejaba las crecientes dificultades para gobernar un imperio tan vasto y diverso desde una sola capital. Aunque Valentiniano mantuvo una postura relativamente tolerante hacia las diferentes religiones dentro del imperio, su reinado fue testigo de un aumento en la influencia del cristianismo, especialmente en la parte occidental. Esta tendencia hacia el cristianismo tuvo implicaciones a largo plazo para la cultura y la sociedad romanas. Durante el reinado de Valentiniano el imperio enfrentó numerosos desafíos en sus fronteras, incluidas incursiones bárbaras y conflictos con el imperio sasánida en el este. Si bien Valentiniano logró contener muchas de estas amenazas, la presión constante en las fronteras contribuyó a la vulnerabilidad del imperio en el largo plazo. El legado de Valentiniano en la historia del Imperio Romano es significativo y multifacético. Su reinado estuvo marcado por importantes reformas militares, políticas administrativas y cambios en el panorama religioso, que contribuyeron en gran medida a la evolución del imperio en un momento de desafíos y cambios profundos. En primer lugar, las reformas militares implementadas por Valentiniano fortalecieron la capacidad defensiva del imperio frente a las amenazas externas. Su enfoque en mejorar la disciplina y la organización del ejército contribuyó a mantener la estabilidad en las fronteras y a contener las incursiones bárbaras que constantemente amenazaban la integridad territorial del imperio. Además, la división del imperio entre Valentiniano y su hermano Valente reflejó las realidades políticas y administrativas de un imperio tan vasto y diverso. Si bien esta división podría interpretarse como una debilidad, también permitió una administración más eficiente y descentralizada, adaptada a las necesidades y desafíos específicos de cada región. En el ámbito religioso, el reinado de Valentiniano presenció un aumento en la influencia del cristianismo en el imperio, aunque mantuvo una postura relativamente tolerante hacia otras creencias. Esta evolución religiosa tuvo implicaciones importantes para la cultura y la sociedad romanas, sentando las bases para la eventual cristianización del imperio en los siglos posteriores. En última instancia, el legado de Valentiniano como emperador romano radica en su capacidad para enfrentar los desafíos de su tiempo con determinación y pragmatismo. Su reinado dejó una huella indeleble en la historia del Imperio Romano, influyendo en su evolución política, militar y religiosa y contribuyendo al desarrollo de la civilización romana en su conjunto. Si te interesó conocer más sobre la vida y el reinado de Valentiniano te invito a explorar más sobre este fascinante emperador romano y su época. Hay una gran cantidad de recursos históricos, libros y ensayos que profundizan en su legado y en los eventos que marcaron su reinado. Además, puedes investigar sobre la historia del Imperio Romano en general, ya que el contexto en el que vivió Valentiniano es crucial para comprender completamente su impacto en la historia. No dudes en sumergirte en este apasionante periodo de la historia romana y descubrir más sobre uno de los emperadores más importantes de su tiempo. Agradezco sinceramente que hayas dedicado tu tiempo a ver este video sobre la vida y el reinado de Valentiniano espero que hayas encontrado la información interesante y educativa. Si te gustó este contenido histórico, te invito cordialmente a suscribirte al canal para que puedas recibir notificaciones sobre nuevos videos y seguir explorando fascinantes aspectos de la historia antigua y de otras épocas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido de calidad y compartir conocimientos sobre personajes históricos como Valentiniano y muchos otros. Espero verte pronto en futuros videos.